Hola, mi nombre es Josefina Ortiz y soy parte del proyecto Vidas Renacidas. Este es un proyecto universitario que destaca la labor de los organismos encargados de la donación de órganos en Argentina y su importancia para salvar vidas. En este episodio nos sumergiremos en un tema que ha impactado profundamente en la sociedad argentina y que llevó un cambio trascendental en el sistema de donación de órganos en nuestro país. Vamos a hablar con una persona que se ha dedicado a impulsar este cambio, Ezequiel Locane, el padre de Justina Locane. Justina era una joven de tan solo 12 años que necesitaba un trasplante de órgano para seguir viviendo. Su historia sacudió los cimientos de nuestra nación y movilizó a miles de personas en una lucha por la solidaridad y la esperanza. Pero antes de que esta historia se desatara una revolución, el sistema de donación de órganos en Argentina funcionaba bajo una legislación que requería una mirada profunda y una transformación urgente. Hoy vamos a acompañar a Ezequiel Locane en un recorrido íntimo de su experiencia como padre y como defensor incansable de los derechos de aquellos que esperan un milagro, un segundo aliento. Vamos a conocer los obstáculos que enfrentaron, las barreras que derribaron y las voces que se alzaron junto a ellos para lograr el cambio que tanto anhelaban. Así que prepárate para un episodio lleno de emociones y aprendizaje. Desde los rincones de la adversidad hasta la promulgación de la Ley Justina, nos sumergiremos en una historia de valentía, perseverancia y transformación. En su caso, ¿dónde sentís que hubo la falla? O sea, ¿sentís que algo podría haber sido de una manera diferente? No hay una situación de que el tratamiento podría haber sido de otra manera, digamos. Era algo que iba a suceder y sucedió ahí. Claro. Sí, por Y bueno, supuesto, todo lo demás. Por supuesto que sí, todo lo demás. Por supuesto, imagínate, yo tenía una hija, yo tengo una hija, que en ese momento necesitó un trasplante y nadie a mí me había hablado del trasplante, yo no conocía el trasplante. O sea, conocí el claro. trasplante porque yo era donante. Mi papá, cuando falleció en el 2009 de un ACV, donó los órganos. Sabíamos de la donación y el trasplante, pero no lo sabía como Con tendría la que saberlo un información, padre que claro, tiene necesaria. un hijo o una persona que... Entonces nos dimos cuenta ahí inmediatamente que faltaba información. Lo primero que nos dimos cuenta era el tema de la comunicación, que fallaba que no había comunicación, que la comunicación que había habido era siempre un corazón para. Contá un poquito más de qué se trata el trasplante, cuáles son los órganos que se pueden trasplantar. Descubrimos que había una ley que hay una ley que obliga a hablar de donación y trasplante en los colegios antes, en los centros de educación, antes que la ley Justina. No se cumple. Hoy no se cumple. La ley Justina también refuerza eso. Pero siempre digo lo mismo, yo le dedico a mis hijos, a los 4 hijos le dedico tiempo, y Justina, como no está físicamente, le dedico el tiempo a todo lo que hacemos con las casas Justina, con la investigación para lo que es la innovación en salud y demás. Entonces, por ejemplo, ahora yo estamos con un equipo de psicopedagogos y de educadores armando todo un protocolo para que los ministerios de educación apliquen el tema de hablar de donación y trasplante en los colegios. Bueno, es Porque, nuestro como objetivo del trabajo práctico por lo que arrancamos, ¿no? claro, porque en definitiva somos 4 ciudadanos que tenemos inquietudes y que no tenemos que esperar que el sistema o público, estatal o privado resuelva todo. Nosotros tenemos también y podemos cambiar las cosas y hacer que las cosas sucedan y que pase algo bueno. Entonces, bueno, yo tengo una charla TED que se llama Algo bueno va a pasar si haces algo. Si no haces nada, no va a pasar nada, salvo que otro lo haga por vos. Entonces, no esperes que otro lo haga por vos, si podés hacerlo vos. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está funcionando mal y tratar de hacer algo para que funcione mejor en la medida que podamos, ¿no? Nosotros aprovechamos todo lo que fue las mesas de elecciones y íbamos ahí y tratábamos de que nos entrevisten. Entonces, bueno, así logramos. Entonces, cuando yo hablaba, trataba de hablar de donación y trasplante, no hablaba de un corazón para Justina, ¿entendés? Porque Claro, en aparte, general. y acá, y esto es fundamental y tremendo. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos ni cuándo ni cómo.
Ahora, el que está esperando un trasplante sabe que si su trasplante no llega, se va a morir más o menos en una ventana de tiempo, que para algunos es 3 años, para otros son 2 semanas, para otros son 3 meses. Justina sabía que si no llegaba a su trasplante se moría. Tenía 12 años en ese momento. Ella estaba dibujando y levantó la mirada y me dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. Y no fue que dijo, ay no, papi, ayudemos a todos los que podamos, llorando. No, dijo, fresca, bien, tranqui, papi, ayudemos a todos los que podamos. Entonces, ese es nuestro propósito. Y ella eh, eh, nos enseña y nos enseñó que sí, que también tenemos que hablar de esto para todos, no para ella. Ella vive en toda esta historia todo el tiempo, porque de por sí ya el tema de la donación de órganos, cuando nosotros le empezamos a hablar, era la de Justina, era Justina, no era como su nombre, y hay muchas más personas en las que ayudan con ello, pero lo que digo es que cuando decís que vive, que está viva porque la mencionamos todo el tiempo, y mirá que nosotras ni la conocemos. Y la conocemos Mira, porque la vimos los dibujos, como que, y ahora te conocemos a vos, como que la tenemos re presente como sociedad. Creo que marcó un parate al tema, aunque no estoy ni cerca de solucionarse, pero marcó como literalmente un nombre y un apellido para tratarlo y renovarlo. sí, ese es otro tema. Las leyes con nombre a mí me encantan porque tenés la historia de la persona detrás, ¿viste? La ley Micaela, la ley Yolanda, la ley... Entonces, para mí es fundamental una ley con nombre porque humaniza la ley. Tenés la historia detrás, tenés el por qué y para qué, cómo. Hay un montón de puntos. Hay una cuestión de comunicación, hay una cuestión de derechos, hay una cuestión de protocolos, de articulación, de cumplir con ciertas cuestiones que pide la ley. Si vos necesitas un pediatra, necesitas un traumatólogo, necesitas un kinesiólogo, no vas al centro de kinesiología argentino y te atendes No, solamente no, ahí. obvio, vas a un consultorio donde esté. Bueno, ¿qué pasa con la procuración de órganos? O sea, yo me muero en una terapia intensiva. Primero, la terapia intensiva tiene que avisar que yo me morí al Sí. sistema, en este caso al INCUCAR. Segundo, ahí la terapia intensiva tiene que avisar que yo me muero. Si no avisa, se perdió un donante de órganos. Y hay un montón de terapias intensivas que no avisan. Bueno, entonces yo estoy muerto ahí, me llevan al quirófano. El procurador tiene que viajar hasta esas terapia intensiva a buscar mis órganos y de ahí llevar mis órganos a los lugares donde está esperando algún Receptor, sí, sí, sí. receptor, ser tratado. La ley Justina dice que los procuradores tienen que estar en las terapias intensivas. Ok. Tiene que haber procuradores en las terapias intensivas. Eso recién este año se está implementando. Te iba La a ley preguntar Justina se eso, si aprobó en el sabías. 2018. En el Mirá. 2018 se aprobó la ley Justina. Recién este año la ministra de Salud anunció el programa Procurar en Lo vimos. cinco centros de atención de salud grandes. Que yo siempre digo lo mismo, más vale tarde que nunca, pero se perdieron un montón de años. Decí que Tucumán y Santa Fe esto lo implementaron antes. Pero bueno, son cosas de decir, ¿por qué no se implementó antes? Y hay un montón de porqués. Entonces hay que entender los porqués y hacer algo para que no vuelvan a suceder esos porqués y suceda lo que tiene que suceder. Entonces nosotros siempre estamos atentos a esas cosas.